Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un Tech Shot más. Hoy estamos con un invitado muy especial que se llama Kevin Merlos. Kevin, ¿cómo estás? Hola Rolando, ¿qué tal? Mucho gusto y muchísimas gracias por la oportunidad de hoy. Todo muy bien, todo en orden por acá. Perfecto, perfecto. Les cuento un poquito de quién es Kevin. Kevin es economista, es CEO de Novasis, perdón, y So Partner. Él implementa proyectos de transformación digital en empresas, en áreas de ventas, marketing, finanzas y recursos humanos, además de business intelligence y servicio al cliente, utilizando aplicaciones empresariales como Soho y más que todo en la región de Latinoamérica, ¿verdad, Kevin? Es correcto, así es, Rolando. Toda la región de Centroamérica, Latinoamérica, habla hispana en general. Súper. Kevin, y contanos de qué nos vas a hablar el día de hoy. Bueno, hoy tenemos un tema muy bueno, conversando con el equipo de la universidad y también con nuestro equipo interno de Novasis. Ujú. El tema que traemos hoy son retos de la transformación digital en las empresas. Empezamos con un tema, digamos, con un amplio contexto, pero vamos a tratar hoy de enfatizarlo y enfocarlo en esas empresas que están ya en pro o en búsqueda de una transformación digital. Súper buena iniciativa. Kevin, para que sepas, bueno, y a todos nuestros oyentes también, al final de la transmisión vamos a contestar algunas preguntas que nos hagan si tienen alguna duda durante toda la charla, para que lo tomen en cuenta por ahí, nos pueden escribir mediante los chats de Facebook o el chat de YouTube. Entonces, para que lo tengan ahí presente. Y bueno, sin más que decir, te dejo con la audiencia, Kevin. Excelente, excelente. Voy a dar unas breves, muy breves palabras y ya empezamos a compartir pantalla, a hacer un breve recorrido de los temas que vamos a tocar hoy. Bueno, Perfecto. entonces, en primer lugar, le doy la bienvenida a toda la audiencia que nos está escuchando, nos está viendo, ¿verdad?, en los distintos canales. Este tema, la transformación digital y por qué tocamos los retos. El porqué de esta sesión de hoy es debido a que el año pasado, teniendo ya la pandemia encima de todos los tipos de industrias y empresas, la dificultad de adoptar tecnología, la dificultad de digitalizar procesos, la dificultad de pasar de un proceso manual, de un Excel, de una hoja, de un Word, cada vez más se vuelve una realidad y es cada vez más complicado, es una realidad que muchos empresarios en la región de Latinoamérica nos enfrentamos y hay que hablar de estos temas porque sirven muchísimo para ahorrar tiempo, ahorrar dinero, ¿verdad? Evitar, si no es un término un poquito más suave, evitar problemas con nuestro personal de trabajo, evitar frustraciones a nivel interno de la organización, ya sea para operar su empresa o ya sea para cumplir nuevas metas y adquirir nuevos procesos, que eso es una realidad para todos. Queremos crecer, queremos tener una organización sana y si la tecnología no es la apropiada, si la manera en cómo adoptamos aplicaciones empresariales no es la adecuada, y el personal que tenemos en nuestra organización no está listo o preparado para recibir esta tecnología en sus procesos, en sus departamentos, en su personal, bueno, se nos complica a todos y puede llegar incluso a ser una barrera muy alta para competir en otros mercados, para realmente competir incluso como una empresa que se distinga en la región o en el país o en la zona en donde estamos operando. Y bueno, los retos es una realidad que todos estamos viviendo y a medida que conocemos mejor cuáles son los principales o cuáles son esos puntos que podemos evitar para no sufrir o invertir equivocadamente. Entonces, es por eso que preparamos esta presentación de hoy y queremos dedicarles este momento, este webinar, a conversar de este tema. Les invito también, si
están escuchándonos y tienen la plataforma acá, tienen la opción de los chats. Ya mencionaba Rolando que pueden empezar, o cuando ustedes gusten, escribirnos las preguntas, comentarios, y podemos detenernos un momentito al finalizar el webinar para conversar sobre estos temas y preguntas. Dicho esto, voy a compartir mi pantalla y vamos a revisar estos temas que traje hoy de retos. Muy bien. Excelente. Ok. Muy bien. Listo. Muy bien. Bueno, empezamos por conversar sobre el porqué, ¿verdad? Y el porqué para cada empresa, para cada tipo de organización, es un tema complicado porque cada uno tiene su realidad. Emprendedores, personas u organizaciones que están en una etapa de crecimiento de una mediana o una gran empresa, o incluso una gran empresa que ya tiene años en el mercado y tienen los procesos bien definidos y su personal ya está acostumbrado a trabajar a como lo han hecho a lo largo de todos los años que llevan operando. Entonces, la realidad es distinta para cada uno, pero lo cierto es que siempre hay dificultades en torno a los procesos, en torno a las personas y en torno a los sistemas. Entonces, el origen de la necesidad de una transformación digital es generalmente en uno de estos tres grandes elementos o tres grandes componentes: las personas, los procesos y el sistema o los sistemas. Y podemos mencionar rápidamente el por qué. Aquí, cuando se trata de las personas, podemos hablar de que la persona o el equipo de trabajo no está siendo productivo con las herramientas que tiene. Y pues la persona podrá tener las calificaciones, los skills necesarios, pero si en una empresa el equipo no tiene los recursos necesarios o tiene ciertos recursos, pero no son los que realmente quisieran para operar de una forma eficiente, realmente las personas se vuelven una situación que atender y urgente, porque si el personal se deprime, si el personal no siente apoyo de la organización, si el personal mira que hace su esfuerzo con lo que tiene de recursos y aún así no logra resultados deseados, ese personal empieza a formar un sentimiento negativo en su organización. Kevin, con permiso. Sí, perdón. Nada más, es que te quería decir que no estás compartiendo todavía tu pantalla, entonces, para ver si le puedes volver ahora sí. Ok, por acá. Sí, ahora Listo. perfecto, sí. No sé si había algo importante en las No, filminas anteriores. estamos Ajá. en la primera. Ok, perfecto, buenísimo. Entonces ya te Muchísimas dejo para que gracias, Rodrigo. continúes. Muchísimas gracias. Bueno, hasta En luego. temas de personal, mencionaba que si el equipo de trabajo no empieza a ser parte de una transformación digital, siente que no le damos los recursos necesarios, hay un ambiente negativo que realmente afecta a todos los niveles de la organización. Y las personas, ¿verdad? Todas nuestras empresas, nuestros giros de negocio, todo se trata sobre las personas. Y si no les damos lo que quisieran para operar de manera apropiada, nuestro negocio no va a crecer y al contrario, podemos tener una situación muy complicada y no nos conviene a nadie, ni a nivel económico, ni a nivel personal, ni a nivel operativo en la empresa. En cuanto a procesos, salto al siguiente punto. Cuando estamos en una situación en donde el proceso quiere crecer, tenemos más insumos, tenemos que operar ya sea la dinámica de la organización, si es producción, si es servicios, lo que sea. Si empezamos a tener un crecimiento o tenemos una necesidad de expandir el proceso y no estamos listos con la organización de lo que sea que hacemos, ya sea de pasar de un papel
de una hoja, de un método empírico práctico que les ha funcionado, porque no nos permite avanzar. Entonces, esa es otra de las grandes limitantes y las razones por las cuales empezamos a buscar qué es la transformación digital y para qué nos puede funcionar para mejorar mis procesos. Y bueno, por último, en temas de sistemas. Hay empresas que, número uno, o no tienen los sistemas adecuados o no tienen sistemas del todo, lo cual para cada empresa hay etapas y puede que exista una primera etapa en los inicios de cualquier empresa que no tengan sistemas, pero también están esas empresas que sí tienen un sistema y los sistemas no les están generando valor, no están integrados, es muy difícil escalar con esos sistemas. Y aquí viene también el tercer gran motivo del por qué se necesita indagar sobre el tema de la transformación digital. Todo esto nos lleva luego al empresario, al tomador de decisión, a quien ayuda a la alta gerencia a conocer de estos temas. ¿Cómo es que se implementa un proyecto de transformación digital? Bueno, vamos a ver, ya tocamos el tema de los procesos, el capital humano y la tecnología. Y aquí rápidamente para contarles buenas y malas prácticas de este proceso, antes de entrar en más detalles, es que el concepto o las dificultades o los retos realmente surgen cuando ya nos decidimos a tomar o implementar un proyecto de transformación digital. Unas malas, o podemos mencionar aquí ciertas malas prácticas. Todo empieza con el compromiso de la alta dirección. Si la empresa tiene un líder, un director, un CEO, un propietario, que desde su perspectiva no entiende o no aprecia el valor de la digitalización, de la transformación digital en su empresa, de ese nivel como directivo o propietario, tomador de decisión máximo, de ese nivel hacia abajo, realmente el proyecto puede que no tenga el impacto que queremos y no vamos a tener los resultados apropiados. Entonces, acá hablar del compromiso del propietario es fundamental y es una mala práctica tratar de hacer las cosas sin la aprobación o el visto bueno del tomador de decisión. Acá puede que otras pequeñas malas prácticas es que empecemos y queremos hacerlo muy rápido. En nuestra experiencia como empresa que nos dedicamos a brindar proyectos de transformación digital, me doy cuenta y fácilmente puedo compartir con base que si no involucramos a las personas o líderes claves de los departamentos para que contribuyan a formar la necesidad del proyecto, entonces vamos por un mal camino, porque el tomador de decisión, aunque sea el director general, no sabe necesariamente todos los detalles o mínimos detalles que están necesitando los departamentos en cuanto a digitalización o automatizaciones en ciertas partes. Por eso hay que invitar a esos líderes y a esas personas que están operando ciertos procesos y que juntos evalúen y conozcan el por qué y hacia dónde quieren ir con una transformación digital. Y bueno, un último comentario en cuanto a malas prácticas es no asesorarse correctamente. Esto implica o que no tengamos en nuestra organización un experto o alguien que conozca, que nos guíe sobre la transformación digital. Y bueno, por no invitar o por tratar de hacerlo solitos, llegamos al punto en donde empezamos un proyecto de transformación digital, algo que puede llevar meses, que puede llevar mucha tecnología o no, o que también puede llevar integraciones de procesos o automatizaciones entre departamentos con estos sistemas. Y si no contamos con alguien que conozca de este tema, de los sistemas incluso que se van a utilizar, o no se contrata a un experto en el camino, al menos para los puntos que necesitan, probablemente va a ser una experiencia muy frustrante y al final, como también he escuchado de muchos empresarios y dueños, creen que eso no sirve, que no funciona y que no es para mí y que no estoy listo. Y la realidad es que el estar listo no es cuestión de que si la empresa es pequeña o si es mediana o si es grande. Realmente estar listo es más
un tema de orden y de disciplina y de preparar al personal que van a utilizar los sistemas o la tecnología, independientemente del tamaño de la empresa que tengamos. Entonces, buenas prácticas va en torno a los mismos temas, solo que en positivo. Veamos el caso de un líder que sí se informa, que sí conoce la importancia de esto, realmente va a transmitir sin ser cuestionado en gran mayoría del por qué queremos o deberíamos de digitalizar nuestra empresa a todos los niveles de la organización. Y lo mismo va para el tema de invitar a los líderes. Si los líderes invitan, tenemos muchísimos recursos que tomar en consideración y de documentar para formar esa lista de requerimientos, esa lista del niño, para luego consultar con un experto, ya sea interno en la organización o un externo, que nos ayude a plasmar eso y lo hagamos realidad con tecnología. Bien, vamos a pasar un poco más en cuanto a el tema y el concepto de por qué considero que hay retos importantes, por qué considero que hay ciertos elementos que en nuestra empresa, en nuestra organización, debemos siempre tomar en cuenta y evitar que tengamos una situación donde tomamos el camino de implementar un proyecto de transformación digital y no nos percatamos de estos elementos. Y acá es donde quisiera empezar y mencionar cuáles son esos 5. Traje 5 en esta ocasión, podemos hablar de muchos más, pero vamos a empezar de esta manera. El primer gran reto que quiero conversar y explicarles en conjunto. Vamos a ver, el primero se trata de no definir cuáles son los procesos que queremos automatizar. En este primer paso, lo que nos damos cuenta es que el empresario o el tomador de decisión no siempre tiene el panorama claro. Y el digitalizar una empresa no se trata de solamente entrar en todo al mismo tiempo. Yo sé que todas las áreas de la empresa tienen necesidades puntuales, pero es un error tratar de abarcar todo al mismo tiempo. Entonces, el no tener definido el proceso que necesitamos digitalizar o automatizar es el primer gran error en los proyectos de transformación digital. Querer abarcarlo todo. No se puede, no es factible, no lo recomendamos y generalmente lo que puede pasar por querer abarcar todo es que invertimos tiempo, dinero, recursos y nos damos cuenta que la prioridad estaba en algún solo proceso para empezar. Ya voy a tocar el siguiente tema de dónde deberíamos o a dónde aconsejamos enfocar cuál es o debería ser el primer proceso que trabajar. Pero si abarcamos todo al mismo tiempo, no podemos darle o satisfacer a todos los departamentos un tema tan complejo como automatizar, digitalizar, integrar, y es muy complejo, es muy difícil. Incluso empresas grandes, realmente esto de priorizar este tema, este primer reto es fundamental porque puede ser algo que cause muchísimo impacto económico en una gran empresa. En cuanto a una mediana y una pequeña empresa, probablemente entre más pequeños sean los procesos, pueden abarcar más. Pero incluso así, aunque sean pequeños los procesos, es necesario priorizar. Entonces, el primer gran reto es de no definir los procesos que realmente necesitan digitalizar. El segundo gran reto es tratar de implementar un sistema que no cumple con las necesidades de la empresa. Aunque lo tratamos de documentar y redactar de una forma más amigable, lo que queremos decir con un segundo punto es que la organización, como lo mencioné antes, con el capital humano, con las personas, los recursos, trabajando en conjunto para determinar qué es lo que necesitan, este segundo tema es no tener en un documento o en un método claro qué características específicas necesitan de un sistema para poderlo implementar correctamente en su empresa. Debido a que si no hacemos eso,
como en el ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas, si no sabemos qué camino tomar, pues cualquier camino es bueno. En dado caso, esto no es o no debería ser así. Debemos de involucrar a los líderes de cada departamento y en conjunto definir cuáles son esos elementos claves que por lo menos deberíamos de tener en un sistema para implementarlos en un departamento o los departamentos específicos. Entonces, ese es tratar de forzar algo que no va acorde. Recientemente nos pasó, incluso nuestra empresa Novasis, aceptamos el hecho de que cuando tenemos una solución, en nuestro caso representamos la marca Soho o MessageBeard o demás, otras marcas, pero cuando hay una marca o hay una solución que no va acorde a lo que el cliente necesita, tenemos que decir, bueno, señores, esto no es lo que ustedes necesitan como sistema. Necesitan X, Y, Z sistema que les ayude a mejorar o trabajar X, Y, Z proceso. Entonces, este es el segundo gran reto de la transformación digital y se solventa o se soluciona involucrando a los colaboradores y en conjunto determinar cuáles son esas características, ¿verdad? No quiero entrar en más detalle porque hay muchísimas variantes acá. Operaciones, logística, ventas, servicio al cliente, business intelligence. Entonces, sea cual sea el proceso que definieron, ese proceso tiene características o automatizaciones que ustedes necesitan. Y eso hay que tenerlo claro para elegir cualquier sistema. Si no lo tienen, podemos entrar en un gran conflicto. Muy bien. Tercer gran reto de la transformación digital. Se trata de no priorizar la administración de los clientes. Este gran reto es debido a que digitalizar la empresa suena bonito, el hecho de que vamos a aplicar un sistema, una tecnología, un método en un departamento en específico. Y aquí volvemos a uno de estos tres grandes elementos que estamos viendo acá. Y se trata de procesos. Queremos implementar una tecnología que ayude a tal departamento para mejorar tal proceso. Cuando en realidad la gran recomendación es priorizar la administración de sus clientes. Es importante, todas las áreas son importantes, ¿verdad? No quiero menospreciar ninguna, pero la gestión de sus clientes, todo lo que va en torno al cliente, el ingresar los datos, el cuidar la seguridad de los datos de sus clientes, el cuidar cómo atender a los clientes, el cuidar cómo se transfiere la información de una operación o de un proceso a otro que tiene que ver con el cliente. Entonces, mejorar la satisfacción del cliente, la comunicación, todo eso es la administración del cliente mismo. Y eso es el pilar fundamental donde nosotros recomendamos implementar un proyecto de transformación digital. Esta es solamente una recomendación de qué tipo de metodología o sistema podemos utilizar, es hablar de una estrategia CRM. Eso por sus siglas en inglés, de Customer Relationship Management, en teoría y en práctica, es que nuestros procesos y nuestro departamento comercial, servicio al cliente, operaciones logísticas, nuestra empresa misma tenga un enfoque de gestión del cliente y centrado en la satisfacción del cliente. Y hay procesos, voy a mencionar uno, el proceso comercial es uno de esos fundamentales en donde tenemos mucha información sensible de los clientes. Y nuestra recomendación es que cuidemos esa parte al momento de empezar una implementación de una transformación digital, porque después todos los demás procesos tienen que ver con los clientes. Entonces, ese es el punto de partida en nuestra experiencia, el punto de partida principal por el cual luego podemos expandirnos a otros departamentos. Muy bien, este fue el tercer gran reto de la transformación digital y se soluciona con un énfasis en la gestión de sus clientes, ya sea en la etapa en que estén, ya sea para generar estrategias de mercadeo y cuidar los datos del cliente, ya sea para mejorar el proceso comercial actual de su equipo de ventas, eso tiene que ver con cuidar a sus clientes, o ya sea el proceso postventa de fidelización de clientes, mejora continua,
temas posterior a la venta, eso también tiene que ver con cuidar la información de sus clientes. Independientemente cuál sea la etapa, cuidar al cliente y sus datos es como nuestra gran recomendación para empezar. Número 4. El cuarto gran reto de la transformación digital es contar con un sistema o una tecnología poco escalable. Y a pesar de que tenemos hoy en día tantos avances tecnológicos y la tecnología puede ser algo como en realidad así ha sido a lo largo de los años, la tecnología es un activo que podemos mejorarlo, cambiarlo en el tiempo. Si hacemos una inversión de esta magnitud, la implementación de un proyecto completo, vamos a tener que invertir recursos, tiempo, personal y tantas otras variables y recursos, que esto no es algo para estarse cambiando mes a mes, incluso año tras año, no es recomendable. Por lo tanto, debemos de cuidar la evaluación de un proveedor y los sistemas que nos ofrece, y que sea algo escalable en el tiempo y en procesos para su empresa. Incluso en costos. Voy a darles varios ejemplos en este tema. Es muy importante que lo expliquemos. Cuando tenemos una tecnología que tiene un costo por licenciamiento, que esto es como lo más común hoy en día, ya sea mensual o anual o del formato que el proveedor indique. Si tenemos una cantidad limitada de recursos para invertir, tenemos que cuidar que la selección de ese sistema vaya acorde a eso. Y no solamente porque tenemos tantos usuarios el día de hoy, 5, 10, 15, 20 personas que necesitan acceder al sistema. Bueno, evaluar los costos es uno de esos criterios, porque si crecemos en 50, en 100 o más personas, por lo menos tenemos que investigar si estamos listos para ese crecimiento y si podemos o no podemos. Si no se puede, entonces ese sistema realmente no nos es escalable en el tiempo. Ahora, lo mismo pasa con los procesos. Si seleccionamos un sistema en donde no tenemos claridad si el proceso puede cambiar o mejorar o integrarse con otros sistemas, ese proceso va a ser una isla que no va a tener interacción con los demás, y al final, ¿qué va a suceder? El resto de los departamentos va a indicar por qué ese departamento sí tiene un sistema y nosotros no. Necesitamos tener información de ese proceso para nuestro proceso y no nos podemos integrar. O el departamento anterior tiene que trasladar la información al departamento o al área que sí tiene ese sistema y no se pueden integrar. Entonces, evaluar que sí puedan crecer en cuanto a procesos es un criterio muy importante hoy en día, porque las empresas estamos cambiando tanto que no deberíamos de necesariamente adquirir de una inversión, con una inversión tan alta o en promedio alta de sistemas, tecnología, consultores, expertos, en algo que solamente sirve para un corto plazo y algo muy, muy específico. A menos que tengamos la certeza que vamos a hacer el mismo proceso y no necesitamos tener integración con nadie más, con ese proceso a lo largo de el tiempo que ustedes estimaron prudente para recuperar esa inversión. Y por último, es un tema de integraciones. Cuando hablamos de un sistema escalable, también hablamos de un sistema que se pueda integrar. Si hablamos quizás unos 10, 15 años atrás, no íbamos a pensar en la importancia de qué tendría que hacer un sistema CRM, por ejemplo, para la gestión de sus clientes en relación a una red social y formularios webs en línea y tantas otras cosas que hay que permiten integrarse con un CRM, por ejemplo, que adquiere información de todos esos sistemas y las transforma, los limpia, los ordena y los reasigna a los colaboradores o a los asesores de venta que necesitan. Entonces, hablar de una integración o un posible requerimiento de integrarse con otros sistemas o múltiples sistemas, es necesario también ser evaluado desde el principio. Y un elemento de los que son como más comunes y útiles es que tengan o cuente con documentación API para poderse conectar o con algún método de conexión
aunque no sean de estos que ya vienen prefabricados o ya están listos para hacer un clic, encender y apagar y conectar, por lo menos que le permita a otro programador, a un desarrollador, poder conectar un sistema con otro. Y eso es en torno a la escalabilidad, ¿verdad? Ese es el cuarto reto, pasar por alto esto y no tomarnos el tiempo de escribir, de preguntar, de investigar sobre qué tan escalable es esa tecnología y ese sistema. Y bueno, por último, es el hecho de no automatizar. El quinto gran reto es no automatizar y enfocarnos solamente en digitalizar. Bien, este tema es muy interesante porque quien no conoce muy bien o no está acostumbrado a estos temas, creería que solamente con transformar una hoja de papel, un Excel o un documento, ¿verdad?, que ustedes utilicen, que está totalmente desconectado de cualquier tipo de sistema, tecnología, automatización. Pensar que llevar esos datos a una aplicación, a un sistema, y que quede todo en la nube o digitalizado, lo podamos guardar en un dispositivo, ¿verdad? En cualquier espacio digital. Si nos quedamos solamente con ese contexto y concepto de digitalizar, probablemente nos estamos quedando en menos de la mitad de lo que podemos lograr con una transformación digital. ¿Por qué? Una vez que tenemos los datos probablemente pueden venir de distintas fuentes y podemos ahorrarle esfuerzo, trabajo, tiempo a la persona que antes estaba haciendo esa labor. Pero, aún así, resumiendo y agilizando el proceso de digitalizar la información, esa persona todavía necesita más apoyo y puede recibir más apoyo, pensando en las automatizaciones. Entonces, pensar en una automatización en donde conectamos un programa con otro programa o un proceso con otro proceso y, por ejemplo, limpiar datos de uno a otro proceso, crear reglas de permisos, de accesos. Recientemente tenemos una empresa con la que estamos trabajando en temas turísticos y para ellos, en este ejemplo muy particular, la base de datos es fundamental, ¿verdad? Tener los datos de todos sus clientes, prospectos, para el giro de su negocio, que es turismo, es fundamental en el tiempo y en cuanto a la seguridad de los datos, es muy importante evitar que haya fuga de información, que tengamos personas que accedan a datos que no necesitan saber, como temas de ingresos, como temas de controles de facturación y demás. Y hay otras personas que necesitan ver ciertos datos, pero con alguna limitación y algún proceso que les ayude. Y aquí podemos saltar a una siguiente fase de la automatización, y es generar reportes o un dashboard que realmente le ayude a la empresa o a la persona que está en este proceso a tomar decisiones. Entonces, automatizar por el hecho de crear reglas, mensajes automáticos, incluso mensajería de WhatsApp, conexión con redes sociales, nos tiene que llevar a un siguiente nivel y es tomar decisiones por medio de un reporte, analítica de datos, limpieza de datos, y el reporte o la sección analítica es el resultado de la implementación correcta de un sistema o parte del resultado de la implementación correcta de un sistema, pero la transformación digital no solamente se trató de eso, sino que ya se trata un poquito de formar la cultura en cuanto a usar los reportes para tomar decisiones, tener una junta directiva y conocer por dónde tenemos el flujo de los datos, por qué sistema pasa, dónde lo podemos encontrar a tiempo, y empezar a hablar de todos esos beneficios de ahorrar tiempo en procesar la información, en ahorrar recursos, me refiero en capital humano, me refiero en capital de inversión de muchas otras cosas, ahorros en tener múltiples sistemas en vez de pocos que concentran y hacen los mismos procesos. Bien, todo esto se trata de la automatización. Y este fue el quinto gran reto, por lo cual nosotros, en nuestra experiencia, si una organización entiende y pasa por estas dificultades, lo más sano, lo más correcto es que tengamos ese momento de involucrar a los líderes
a los departamentos con estas necesidades, que podamos documentar cuáles son esos procesos que requieren una transformación, una inversión en un sistema, en tecnología, y no pasar por alto el enfocar primero en los clientes y luego, claro, en el resto de los procesos que tenemos en nuestra empresa. Y evaluar muy bien antes de comprar cualquier sistema la parte técnica y escalabilidad, ¿verdad? No queremos quedarnos solamente con algo que le sume trabajo al colaborador, digite la información y no genere automatización, ni reportes, ni resultados. En este sentido, voy a ir ya poco a poco cerrando el tema, indicando que la transformación digital no solamente se trata de un sistema, no solamente se trata de adquirir una tecnología porque lo miré en un anuncio, me lo refirió un compañero, me lo refirió tal persona. Realmente la transformación digital es, en mi experiencia y como proveedor de tecnología y de estrategias de transformación digital, en mi experiencia es un cambio cultural en la organización. Porque recordemos acá que las personas, los procesos y los sistemas al final son un conjunto de activos, de recursos que tenemos en la organización. Y si solventamos un sistema o el problema de un sistema moderno con tantas características, muchísimas automatizaciones, muchísimas oportunidades de hacer informes, pero no dedicamos tiempo a ordenar los procesos ni a cuidar el entrenamiento y el cambio o la adaptación de las personas, entonces todo esto no genera un buen resultado. Por eso, el hablar de una cultura o un cambio cultural en la organización implica que abordemos estos temas con la suficiente prudencia y el tiempo necesario para cada uno. No puede ir uno primero distinto del otro, los procesos no pueden estar como quieran y tratar de implementar un sistema o un CRM que se adecue a fuerza a lo que trae el sistema sin antes primero preparar los procesos. Y las personas, por ejemplo, no pueden recibir un sistema y un cambio de procesos sin antes dedicar un tiempo de concientización, entrenamiento, conversación e incluso adaptar a la persona al nuevo entorno digital que va a tener. Entonces, la transformación digital, al final, en un gran resumen, se trata de un cambio de cultura organizacional y, por supuesto, el pilar inicial que recomendamos siempre es la gestión o la administración de la información de sus clientes. Esa es la parte con la cual, en nuestra gran recomendación y resumen, empezaríamos para esas empresas pequeñas, medianas o grandes que están en un proceso de transformación digital. Con esto, Rolando, voy llegando al final de mi presentación. Creo que abarcamos muchos temas importantes. Espero yo que tengamos una audiencia, ya sea durante o posterior a este webinar, con esa chispa o ese interés en estos temas, porque mencionaba antes con Leonardo y parte del equipo de la universidad que cada vez más los empresarios necesitan tener profesionales que conozcan estos temas y no debe de ser una situación ajena al profesional promedio. En realidad, un profesional, no quiero decir que es totalmente fácil estos temas, pero cualquiera puede empezar a estudiar y enfocarse. Cada área, recursos humanos, finanzas, ventas, marketing, necesitan tener personas o colaboradores profesionales que entiendan un poquito de cómo aplicar una transformación digital en su empresa. Yo soy economista, no sé cuál es tu carrera base, Rolando, pero yo como economista estoy tocando temas que son de tecnologías y sistemas en áreas como ventas o servicio al cliente y demás, pero pueden haber profesionales de otras carreras o de otros tipos de áreas o departamentos que estoy seguro que en sus empresas cada vez más surgen necesidades de automatizar o digitalizar ese proceso en particular. Entonces, bueno, Rolando, con esto llego al final de la presentación de hoy. Te doy la palabra para que vayamos viendo los siguientes pasos. Sí, bueno,
por el momento no tenemos alguna consulta, pero si alguna persona por ahí tiene alguna duda, entonces puede hacérnosla llegar en este momento. Como bien decías, efectivamente, independientemente de la profesión que tengamos, cualquier profesional actualmente o cualquier negocio es un poco complejo porque todos tenemos que sumarnos a la era de la transformación digital, ¿verdad? No hay, no hay excusa para quedarse atrás porque efectivamente ese es el futuro, ¿verdad? Por ahí algunas empresas o he escuchado como el cliché de que piensan que también el transformarse digitalmente va más allá como por una moda o por este tipo de cosas, pero es que no es así, ¿verdad? Efectivamente, vemos como incluso el contexto nos afecta tanto como 2 años de pandemia, ¿verdad? Que llevamos en donde las empresas se forzaron totalmente a transformar sus negocios digitalmente porque efectivamente era el mejor canal en el que se iban a poder comunicar y a efectuar sus objetivos, ¿verdad? Ya sea en el caso de un comercio o de otros servicios que se prestan, ¿verdad? A nivel mundial. Pero sí me pareció muy interesante el enfoque que le diste al webinar, Kevin, en el sentido de que es todo un cambio cultural organizacional, ¿verdad? Porque efectivamente muchas empresas, inclusive podría decir que hasta desde grandes hasta pequeñas empresas piensan que es nada más implementar un sistema en la computadora y que todo se soluciona rápido, pero efectivamente no es así. O sea, tenés que enfocarte literalmente en si tenés necesariamente todos los recursos, tanto humanos como también equipo digital para poder sostener toda la operación en esta parte digital, ¿verdad? Totalmente, totalmente. No es un camino rápido, yo creo que no hay atajos necesariamente, y quien creía que hay atajos, en realidad yo me he dado cuenta que los empresarios invierten y pierden generalmente recursos, tiempo, dinero en tratar de hacer una solución muy rápida que luego les queda mal y el equipo queda frustrado y en conjunto hay tantas cosas que si hubiésemos tomado el tiempo adecuado para hacerlo bien, invitamos a las personas en conjunto para idear qué necesito, por qué lo necesito y a dónde necesito que automatizar qué cosa, todo con su debido tiempo. Es así la forma correcta que tuvieron que haberlo hecho. Entonces, no hay atajos, es un camino bonito por recorrer para los que tengan su empresa, su startup, su empresa mediana, grande o el tamaño que sea. Si están en este momento en un proceso de digitalización, yo recomendaría que se tomen su tiempo, que lo analicen muy bien y que, bueno, pongamos en práctica algunos de estos consejos que hablábamos hoy. Y bien, como decías también que es una etapa muy organizacional, ¿verdad? O sea, no es como tan complejo, o sea, no es fácil, pero tampoco tan complejo, si es cuestión de organizarse, ¿verdad? Yo digo que efectuando como un proceso como de etapas, ¿verdad? Yo creo que muchas de las empresas lo pueden estar logrando. Totalmente. Quizás en otra oportunidad de un webinar que tengamos, podemos conversar un poquito de la metodología a seguir de un proceso de transformación digital, porque a veces el concepto y la metodología en la práctica puede cambiar un poquito. Entonces, debatir un poco sobre las etapas de una metodología a seguir, que pueden haber muchas, nos puede dar siempre o abrir como que esas ideas para hacerlo bien y quitarnos ciertos mitos que sí podemos, que no podemos. Desde ya, para los que nos estén escuchando, yo les digo que una transformación digital no es algo totalmente complejo que no les permita a un pequeño empresario hacerlo a su propio nivel. Ahora, a un mediano empresario, un gran empresario, pueden hacer la implementación de un sistema, tecnología o transformación digital a la escala que ellos necesitan. Ujú. Pero no es algo que no se pueda lograr. Cada uno lo puede hacer a su debido momento y su debido tiempo y su escala. De hecho, uno de los puntos que decías primero, uno de los principales retos que por aquí tengo, que efectivamente lo primero que hay que enfocar es las necesidades de la empresa, ¿verdad? En este entorno digital, porque necesariamente, tal vez algunas empresas tienen unos objetivos totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, si van a implementar uno de estos sistemas, es muy bueno que estén súper enfocados a los objetivos principales de la empresa, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Así es. Bueno, Kevin, muchísimas gracias por tu tiempo. No tuvimos ninguna pregunta, sin embargo, si alguno de ustedes está viendo esta charla posterior, entonces igualmente los invito y las invito a que nos dejen sus comentarios mediante los chats y nosotros con gusto se los transmitiremos a Kevin en este caso, o si es alguna pregunta relacionada a la universidad, entonces con gusto nosotros la trasladaremos a alguno de nuestros asesores. Entonces, bueno, Kevin, de nuevo, muchísimas gracias por tu tiempo. Buenísima la charla. Espero que a muchos y a muchas les sirva, ¿verdad? En estos procesos de transformación digital. Y bueno, estamos en contacto en caso de futuras charlas, ¿verdad? Con la universidad. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Rolando, y la oportunidad también a la universidad. Un saludo desde Novasis y nos estamos viendo para la próxima. Hasta luego. Perfecto. Bueno, hasta luego.